Dale. Sí, es nuevo. Sí, yo avisé ya. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a un nuevo Ateneo de la Asociación Argentina de Psiquiatras, del capítulo de Psiquiatría Infantil y Juvenil. El tema que nos convoca hoy es un tema muy controvertido, pero también muy actual y que se está estudiando de manera sumamente científica, con lo cual con un gran colaborador de este grupo, que es el doctor Alonso, Fernando Alonso de Rosario, se le ocurrió la idea de poder presentar este Ateneo, al cual le agradezco. También fue quien contactó a Natalia. Y vamos a manejarnos con la modalidad de siempre, con una coordinadora y un expositor y con puntuadores. Bien, quien va a coordinar hoy no es ni más ni menos que una experta en todo el tema de adicciones, que es la doctora Brici, que es médica especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, directora de NET21, Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones y Patología Dual, investigadora clínica del CIC, Centro de Investigación Clínica, y ahora parte hacia Israel, que va a ser su lugar de vivienda, pero gracias a las redes virtuales la tendremos siempre con nosotros. Así que, Debbie, te paso la palabra para que empecemos a coordinar el Ateneo del día de la... Gracias, Marcia. La verdad que el tema, primero, que me parece súper interesante. Segundo, que yo que escuchaba las conversaciones previas, pensaba, cuando se empezó a hablar de cannabis medicinal, todos los que hacemos adicciones, medio que nos espantamos, obviamente, porque lo primero que nos viene a la mente son los efectos secundarios del uso de cannabis recreacional en los chicos, en los jóvenes, que es un espanto. Así que bueno, me parece buenísimo hablar de esto y me da mucho gusto presentar a Natalia Taratuto. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Ok, ahí vamos. Entonces, a la doctora Natalia Taratuto, que es pediatra, especialista en neurología infantil y endocannabinología. Yo no sabía que era una especialidad. Así que... Estamos creando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, neuropediatra del Hospital Materno Infantil de Tigre, directora médica de FEPI, que es la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, Centro Lidia Coriat, y miembro de EduCanar, que entiendo que es algo que tiene que ver con la educación en cannabis. Educación en cannabis. Somos un montón de profesionales de la salud, de distintas ramas, que nos unimos para trabajar, para compartir experiencias, información y también para educar a la población y sobre todo a los profesionales, que es lo que más nos interesa, ¿no? Que nos empiezan a acompañar en este camino. Buenísimo. Bueno, empiece a educar nomás. Bueno, está bien. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos, Fernando, Marcia, a todos por la invitación y por la oportunidad. Y la verdad que lo que espero es que les despierte el interés que me despertó a mí también, para poder por ahí tener nuevos encuentros y hablar por ahí más en profundidad de diferentes patologías, ¿no? Por ahí en lo que lo usamos, con que tenemos ya bastante evidencia científica al respecto. Yo aclarar que tengo la misma formación profesional que tenemos todos, ¿no? Hice la residencia de pediatría en el Hospital Francés, también hice la residencia de pediatría ahí, o sea que tengo la misma formación que tenemos todos, con base en la medicina basada en la evidencia, el mismo recorrido con la medicación. También me sorprendía el tema del cannabis, igual que los psiquiatras especialistas, ¿no? De hablar de marihuana en chicos, decía, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Hasta que, bueno, un buen día, como todos, esto es como una ola, ¿no? Como una ola de pacientes y de familias que se empoderaron de esta sustancia, ¿no? Del cannabis, y bueno, nos fueron llegando a la consulta y
me despertaron este interés, me picó el bichito, y bueno, empezamos a tratar de formarnos en esto, sobre todo para poder acompañar a los pacientes hasta que la evidencia llegue, porque por ahí uno le pide demasiado a esta planta, que es milenaria, y que evidencia empírica tiene de miles de años, y nos falta quizás la evidencia científica que todos queremos que llegue, pero bueno, había que acompañar a los pacientes también que estaban en este camino y no dejarlos desamparados, acompañarlos por las interacciones, ¿no? Para que no reciban cualquier cosa, que no los estafen, que no tengan tóxicos ni metales, ¿no? Poder acompañarlos y que dentro de todo reciban lo mejor posible y se encaminen en esto que tiene que ver con el cannabis. Entonces, bueno, mis primeros pacientes, los que me hicieron picar el bichito a mí, fueron Luca y Marco, que les voy a contar un poquito de ellos. A Luca y Marco los conocí hace 5 años, 5, casi 6. Luca tenía en ese momento 12 años, en este momento tiene 17, y venía ya a la consulta de primera vez con un diagnóstico de retraso mental y epilepsia refractaria. No tenía lenguaje, tenía electros sumamente patológicos, con descargas multifocales, resonancia normal, genéticos negativos. Ellos hacía unos meses atrás vivían en España, o sea que los habían estudiado con muchísima más profundidad de lo que lo podemos hacer acá, estudios genéticos súper específicos, y la verdad que todos les daban negativos, si bien tiene una fase peculiar. Y un estudio metabólico normal. Había recibido múltiples medicaciones, fenobarbital, sonisamida, clobazam, lamotrigina, oxcarbamazepina, y continuaba con muchas crisis por día. Su hermano Marco, en ese momento tenía 13 años, y venía con un diagnóstico de autismo, con problemas severos de conducta, con crisis de excitación psicomotriz, hiperactividad e impulsividad. Así es como lo conozco yo. También tenía todos los estudios neurológicos normales, y había estado medicado, bueno, no me quiero meter en lo de ustedes, pero creería yo que es el compendio de la psiquiatría: risperidona, etumina, ácido valproico, clozapina, pregabalina, metilfenidato, olanzapina, clonazepam, sertralina, y levodopa, para poder compensar todos los efectos adversos que tenía de la medicación que recibía. Y así todo, con todo esto, haber pasado por montones de especialistas, en ese momento Marco con 3 años no controlaba esfínteres, no iba a la escuela ni hacía terapias, no porque la madre no lo quisiera mandar, sino porque realmente por el estado en el que estaba Marco no lo recibía en ninguna escuela, y ningún terapeuta quería hacerse cargo en el tratamiento de él. La verdad, bueno, los conocí en esa oportunidad, bueno, traté de acompañarlos como pude, aconsejarlos. Ellos recién llegaban a la Argentina, tenían su obra social, así que tratando de encaminar más que nada el papeleo. Realmente mucho no hice, más que algún control, algún pequeño cambio, derivarlo al hermano del psiquiatra, porque la verdad es que yo no podía hacerme cargo como neuropediatra de todo lo que él tenía y las medicaciones que él recibía. Y pasados unos meses la madre vuelve sola a la consulta, y me empieza a contar un montón de cambios en los chicos, un montón de cosas que habían pasado en ese interín de 3, 4 meses, y yo la verdad la miraba, pero no tenía idea por qué habían tenido esos cambios esos chicos. La verdad no había motivo, porque no habíamos hecho grandes cambios por los cuales yo esperara estas modificaciones. Y en un momento la madre, con un poco de timidez y expectativa, me dice que lo que había pasado es que le había comenzado a dar cannabis a los hijos. Yo la miré con una cara rara, seguramente, abrí los ojos de par en par y dije, ¿qué le estás dando? Me empieza a contar un poco, y le digo, mira, la verdad, digo, yo no tengo idea de qué me estás hablando, yo conozco la marihuana que se fuma, del porro, no tengo idea de qué me estás hablando. Pero la verdad, bueno, me interesa, la verdad que lo que me estás contando de los chicos es súper interesante. Pero no sé nada, así que bueno, empecé a pasar mi información, me empezó a pasar un montón de papers, un montón de, sobre todo, trabajos científicos de Israel, para poder empezar a acompañarla, y la verdad que ahí se me abrió un abanico de un mundo nuevo que no tenía idea que existía, pero claramente tenía que cambiarme el chip de la medicina que uno está acostumbrado a hacer, porque es todo lo opuesto a lo que aprendimos en la facultad, no tiene comparación. Como todos ustedes, de esto en la facultad no vimos nada de lo que tiene que ver con las plantas en general. Yo con las plantas tengo una relación horrible, no nos llevamos para nada bien, vos me arreglás una planta artificial, a mí se me muere, o sea, más que germinar un poroto, no hice nada con las plantas. Así que para mí esto era un mundo, un idioma totalmente nuevo. Y bueno, lo que había pasado con los chicos era lo siguiente. Luca hoy en día está solamente tomando levetiracetam, un único antiepiléptico.
Recibe aceite de cannabis, de una genética que se llama Therapy, de un ratio, que yo les voy a explicar lo que es, de 1 en 10, o sea, tiene una proporción de THC con respecto al CBD de 1 en 10. Tiene crisis esporádicas, estuvo varios años sin medicación. Ellos tuvieron una situación particular hacia fin de 2020, bueno, un poco lo que nos pasó a todos con la pandemia, más algunos fallecimientos, una enfermedad grave de la mamá, digamos que tuvieron una crisis muy importante que hizo que volviera a desencadenar crisis. Los electros continúan siendo normales de todas maneras, recuerden que les conté que antes tenía electros con descargas multifocales, y sobre todo lo que vemos es la mejoría en la comunicación de Luca, ¿sí? Sobre todo en la comprensión. El lenguaje expresivo no, pero en la comprensión, lo que tiene que ver con la comprensión y la comunicación tiene muchísima mejoría. Y Marco, que es el que más nos preocupaba en su momento, también está en este momento con aceite de cannabis, el mismo aceite que el hermano, va variando con un ratio 1:1, que ya les voy a explicar qué es. Estuvo sin medicación hasta diciembre, como les contaba, pero sin medicación real, solamente con cannabis. Me tienen que creer, estuvo así. Hasta diciembre que tuvieron estas crisis, entonces el hermano empezó con crisis y él tuvo unas crisis muy importantes que requirieron internación. Creo que no sé si no estuvo en el Tobar, no, si no mal no recuerdo, pero no lo podría decir. Y en este momento está con risperidona y levopromacina, pero bueno, con la idea de ver si se puede bajar. Está yendo a un centro de día, por supuesto en este momento controla esfínteres, disminuyeron las conductas disruptivas y la hiperactividad que tenía, está mucho más conectado, mejoró la comunicación y el lenguaje, y hasta he visto un video en el cual hace un chiste, que uno diría un chico con TEA, que haga chistes para hacer reír de forma espontánea al otro. Bueno, yo lo vi, no lo traje para mostrarles, pero créanme que es así. Entonces, bueno, ellos hicieron que yo entrara en este mundo, la verdad que es totalmente, como les decía, diferente a lo que uno está acostumbrado. Y bueno, para contaros un poquito de dónde viene esto, no es que un día alguien le dio marihuana a un chico y mejoró y estamos hablando así, sino que esto es una historia que se remonta hace miles de años hacia atrás, ¿no? Esto es originario del centro y sur de Asia. El primer escrito que hay acerca de cannabis es en el 2737 a.C., en la Farmacopea del emperador Zhennung, en el cual hablaba de flores y resinas de las plantas utilizadas, con fines religiosos, medicinales y también recreativos. ¿Sí? Eso es lo primero escrito que aparece en cuanto a lo que tiene que ver con el cannabis. Después también encontramos en el papiro de Ebers del 1500 a.C., donde menciona las propiedades medicinales de la marihuana. En la India tenemos del 1000 a.C., que estaba descrita para tratar muchas enfermedades, también por supuesto con fines religiosos y recreativos. Y después se empieza a propagar a partir de las guerras y de las invasiones napoleónicas, etcétera, a llevarse el cannabis hacia Europa, África y luego hacia América también. Contarles que, bueno, esto como les digo viene escrito, ¿no? Desde 2737 a.C. y hasta principios, mitad del siglo pasado, era como número 1 como analgésico, también se daba como antiepiléptico, estaba en todas las farmacopeas mundiales, fíjense, ahí tenemos de Lilly's, de un montón de marcas de laboratorios que uno conoce, que se vendía el cannabis, y bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con epilepsia, que es mi tema, empieza su desuso no tanto con la prohibición, sino con la aparición de la difenilidantoína y el fenobarbital, pero la verdad que estaba ahí en el top 10 de medicaciones antiepilépticas que se daban. Hasta que, ahora, esto me olvidé de contarles, que bueno, que acá en Argentina también tenemos data muy interesante, y tenemos a Manuel Belgrano como el primer cannabicultor de la historia en Argentina, que me lo estaba olvidando. En 1797 Belgrano en ese momento era secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, y fue el primero en promover el cultivo de cannabis en el suelo nacional, para promover el desarrollo económico y social. Fíjense ayer mismo que se firmaron estos acuerdos que tienen que ver con la industria del cáñamo, ¿sí? Que provee un montón de propiedades fuera de lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Y él redactó el primer manual de cultivo autóctono, donde califica a estas plantas como útiles para la humanidad y exterminadora de la pobreza, por la cantidad de trabajo que esto genera y por la cantidad de beneficios que tiene la planta, sacando, como les decía, el tema medicinal. Así que tenemos a Manuel Belgrano como nuestro primer representante cannabicultor en Argentina. Por supuesto llegó el prohibicionismo después, ¿no? O sea, tenemos menos años de prohibicionismo que es de uso de la marihuana con fines terapéuticos. Digamos, de prohibicionismo de 80 años y el uso ya tenemos casi de 5.000 años, ¿sí? Y esto empieza más o menos, no los voy a aburrir con la historia, pero bueno, más o menos entender que el señor Randolph Hearst era un millonario estadounidense que tenía una industria maderera, y
con eso hacía papel, y el cáñamo era su principal competencia, porque incluso la independencia de Estados Unidos está hecho redactada en papeles que se origen a partir del cáñamo. Así que imagínense lo que era en ese momento, y bueno, era su principal competidor. Entonces, en los diarios que él poseía, el monopolio en ese momento de los periódicos en Estados Unidos, comenzó una campaña contra la marihuana, y en ese momento el señor Harry Haslinger asume en la Oficina Federal de Narcóticos también, y él también empieza con una campaña contra la marihuana, con el tax que se le empieza a cobrar, y él lo que decía que los latinos y los negros traían la marihuana a Estados Unidos, y con eso toda la delincuencia y todo lo malo que ocurría tenía que ver con eso. Entonces, bueno, ahí empieza la campaña del prohibicionismo hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? No los quiero aburrir con esto, pero es apasionante el tema de la historia de la marihuana. Bueno, en Cannabis en la Historia les quiero recontra recomendar, si tienen ganas y si les interesa, ver este video. Yo mi inglés es muy lamentable, pero el científico sería, que lo pueden ver acá, está en YouTube, que es un video de este señor que vemos en la foto, que se llama Rafael Mellulán, que a él le debemos el resurgimiento de lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Y es muy interesante el video. Rápidamente les cuento una breve experiencia que hizo cuando empezó a interesarse en lo que tiene que ver con el cannabis. Le hizo hacer a su esposa una torta de marihuana, invitó a sus amigos, no les dijo que les iba a dar una torta de marihuana, y a cada uno le dio una porción igual. Y ahí tuvo su primer estudio, ¿no? científico, por decirlo de alguna manera, en el cual vio que a cada uno de sus amigos que habían probado esa torta de cannabis le generaba efectos totalmente diferentes, y eso le llamó muchísimo la atención. Uno se mataba de risa, otro estaba medio volado, medio oído, otro le daba sueño, otro se quedaba tildado. Entonces vio que más o menos con una dosis similar de THC, a cada uno le generaba un efecto totalmente diferente. Y eso creo que le creó el interés en lo que tiene que ver con el cannabis, ¿no? Bueno, entonces les contaba que el doctor Rafael Mellulán, en 1964, es un científico israelí, identifica y sintetiza el THC. ¿Sí? Identifica entonces la planta del cannabis sativa, su componente psicoactivo de la marihuana y el hashish, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol. En el 67 su estructura química, y también puede sintetizar un componente como el THC. Su equipo luego sigue con las investigaciones, y lo que resulta súper interesante es que descubre en nuestro organismo que nosotros, todos los seres vivos vertebrados, tenemos receptores que los denominó CB1, o sea, de cannabis 1, en las células neuronales de diferentes regiones del cerebro. Entonces eso les resultó súper interesante. ¿Por qué tendríamos nosotros en nuestro organismo receptores en los cuales el cannabis se une de forma específica? Siguieron investigando, en el 93 encuentran otro receptor periférico, que lo denominaron CB2, y ahí siguieron investigando, por esto que les contaba, y encontraron que nosotros tenemos en nuestro organismo moléculas, sustancias similares en su estructura al THC, que las sintetizamos nosotros a demanda, ¿sí? Esos compuestos se llaman la anandamida y el 2-AG. Anandamida en sánscrito significa felicidad, ese es el nombre que le pusieron. Y así se establece un sistema endocannabinoide. O sea, descubrieron que tenemos, a partir del cannabis de la planta, encontraron los receptores en nuestro organismo que están en todo nuestro cuerpo, y también sustancias de la misma composición del THC que las sintetizamos nosotros de acuerdo a la demanda. O sea, descubren lo que llamamos el sistema endocannabinoide. ¿Y qué es el sistema endocannabinoide? Si hablo muy rápido, avísenme, porque yo me copo y sigo hablando rápido. Es un sistema de comunicación entre las células de nuestro organismo, y está integrado, como yo les decía, para ser un sistema tiene que tener sus sistemas enzimáticos para fabricar estos ligandos, tiene los endocannabinoides, que serían los ligandos, tiene los receptores, y tiene también las enzimas de degradación. O sea que hay un sistema tal cual puede ser cualquier sistema de nuestro organismo, el sistema opioide, el sistema digestivo, cualquier sistema que tiene que tener todos estos compuestos. Es una red bioquímica que interviene modulando múltiples vías metabólicas y regula sobre todo la homeostasis del organismo. Entonces, recapitulando el sistema endocannabinoide, tiene los endocannabinoides, o sea, los cannabinoides endógenos, que son la AEA y el 2-AG. El 2-AG es el que predomina sobre todo en el sistema nervioso central. Y para no quedarnos ahí, en estos últimos años se siguió investigando y aparecieron muchos otros compuestos que se unen también a estos receptores cannabinoides. Están los receptores cannabinoides, como les contaba, el CB1 y el CB2, y también un montón de otros receptores huérfanos, quizás que
tienen acción cannabinoide también. Entonces, también, como les decía, tienen su sistema, entonces las enzimas de síntesis y degradación, que las tienen ahí, son todas siglas que no son muy interesantes los nombres si quieren, pero un poquito contarles cómo se sintetiza y cómo funciona este sistema endocannabinoide, ¿sí? Es más complejo que esto, pero bueno, más o menos así. A partir de los ácidos grasos, en la neurona postsináptica, no sé si se puede ver acá, la neurona postsináptica, se generan tanto la anandamida como el 2-AG cuando nuestro sistema lo necesita. Entonces, como les decía, a demanda se sintetiza en la neurona postsináptica, se libera en el espacio presináptico, y es un sistema retrógrado. Los receptores se encuentran en la membrana presináptica. Lo que hacen estos es modular la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Entonces, como les decía, se sintetizan en la neurona prosináptica, se liberan y las capta la neurona presináptica, donde ahí se van a degradar cuando ya no sean útiles. No se almacenan, ¿sí? No tienen almacenamiento. Creo que ahí más o menos dije todo. Entonces, el sistema endocannabinoide, lo que hemos visto es que ejerce control sobre diferentes procesos fisiológicos, que por supuesto hay que seguir investigando, pero sobre todo el apetito y la ingesta, sobre la percepción del dolor, en la transmisión sináptica como modulador de la sinapsis, se ha visto efectos neuroprotectores, también en cuanto al desarrollo neuronal, a nivel motor, en la memoria, en el aprendizaje, el miedo, el sueño, y la lista sigue, con la inflamación, a nivel neuroendocrino, en cuanto a la sensibilidad a la insulina, en la función cardiovascular, el sistema reproductivo, inmunomodulador, en la formación ósea, la arquitectura y la proliferación celular y apoptosis. O sea que realmente es un regulador de diferentes procesos fisiológicos de nuestro organismo. Como les decía, mantiene la homeostasis del organismo. Entonces, para contarles un poquito, ¿por qué tiene tantos efectos? A mí también, una molécula que tenga tantos efectos en todos lados, a mí también me genera alguna resistencia. Es decir, ¿cómo puede ser una molécula que sea para el dolor, para la epilepsia, para la ansiedad y para aumentar el apetito? Es raro. Bueno, ¿por qué? Porque estos receptores que les contaba, el CB1 y el CB2, están en todo nuestro organismo, sobre todo en el sistema nervioso central. ¿Sí? El CB1 predomina en el sistema nervioso, sobre todo en la corteza, por eso sabemos de su efecto antiepiléptico, en los núcleos profundos, núcleo caudado, putamen, ganglios basales, por eso regula tanto por ahí el movimiento. Se ha visto efectividad en Parkinson, el síndrome de Gilles de la Tourette, en hipotálamo, en cerebelo, en hipocampo, también en las células gliales hay receptores CB2, y el CB2 sobre todo predomina en el sistema periférico, en el vaso, en los huesos, en la piel, también está en el sistema inmunológico, en el hígado, en la médula ósea, en el páncreas, o sea, está en todo nuestro organismo, por eso tantos efectos terapéuticos. Entonces, vimos los endocannabinoides para sintetizar, son los cannabinoides que sintetizamos nosotros en nuestro propio organismo cuando algún sistema lo requiere, ¿no? Cuando se necesita, se sintetizan y actúan en el sistema endocannabinoide. Pero también están los cannabinoides de la planta, ¿sí? Por eso favorecemos el autocultivo o el cultivo de la planta entera, ¿no? Porque tienen la misma función que los cannabinoides que sintetizamos nosotros. Y también los que crea la industria farmacéutica. De las tres maneras, los cannabinoides actúan sobre este sistema que les voy a comentar, sobre todos estos receptores que a medida que pasa el tiempo se van descubriendo más funciones diferentes, y con todos estos efectos biológicos que les acabo de comentar. Un poco de la planta, tenemos que ver un poco de qué se trata, porque la verdad que a mí también me pasaba, y en un principio no entendía nada, cuando me venían a hablar los pacientes de genéticas, plantas, sativa, índica, para mí era chino todo esto. Todavía es un poco chino, pero vamos queriendo aprender cada vez más. En un comienzo había dos divisiones importantes, que eran las plantas sativas, las plantas índicas. Las plantas sativas son más finitas, crecen más alto, son más alargaditas, las índicas son más petizas, más gorditas las flores. Uno tiene efecto más estimulante, que es la sativa, y uno un efecto más relajante, que es la planta índica. Hoy en día, la verdad es que son todos híbridos. Híbridos quiere decir que son diferentes cruzas de diferentes diferentes clases de plantas, ¿sí? Entonces, hoy en día por ahí se encuentran una planta genética con proporción de sativa, con proporción de índica, pero puras. A mí que venga un paciente y me diga, estoy tomando una planta índica, una planta sativa, no me dice absolutamente nada. Tenemos que saber qué genética tiene esa planta si uno quiere saber qué es lo que está tomando ese paciente. Entonces, así como tenemos los endocannabinoides, tenemos los fitocannabinoides.
Hay más de 500 compuestos naturales que vienen de esta planta, 160 tienen estructura tipo cannabinoide. Los más conocidos, que ya creo que conocemos casi todos, son el THC, que es el famoso de la marihuana, el del porro, el que ustedes conocen por adicciones, digamos, y el cannabidiol, el CBD. Están en su forma descarboxilada y en su forma ácida, que es casi como vienen en la planta, que bueno, que simplemente para contarles, cuando no se descarboxila, cuando no se calienta la planta, no tiene este efecto psicoactivo que ustedes están más acostumbrados a ver que yo. Aparte de estos dos cannabinoides tan conocidos y tan importantes, hay un montón de otros cannabinoides que se están estudiando un montón. Se están estudiando un montón en epilepsia, se están estudiando un montón en diabetes tipo 2, en cáncer de mama, se está estudiando muchísimo en este momento en el Hospital Rojo, por ejemplo. Y aparte de los cannabinoides también están los terpenos, que es un capítulo aparte en el cual no me voy a meter porque es todo un tema que tiene que ver con el olor y con el sabor de la planta, y que también tiene un montón de propiedades terapéuticas, y también los flavonoides, que son los que le dan el color y también tienen efectos terapéuticos. Del THC, bueno, quizás por ahí los que hacen adicciones saben más que yo, pero bueno, también vamos a ver sus efectos terapéuticos, porque no es tan malo, tiene un montón de propiedades súper interesantes, es agonista de estos receptores que les comentaba, tiene propiedades psicotrópicas, y tiene la misma acción que la anandamida, que es esta sustancia que segregamos nosotros en nuestro organismo. Uno conoce el bajón de la marihuana, ¿no? Pero bueno, digamos, uno quiere, por ejemplo, un paciente con HIV que está caquético, estimular el apetito, un paciente terminal, es un efecto que a nosotros nos interesa. Entonces, es un estimulante del apetito que tiene una propiedad terapéutica, depende de qué lado se lo mire. Es antiemético, se usa mucho para náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia. Tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, antiespasmódicas, inmunomoduladoras. También genera euforia y bienestar mental, reduce espasmos y temblores, y tiene propiedades broncodilatadoras. Efectos adversos, por supuesto, también tiene. Sequedad de boca y de mucosas, el efecto psicotropo, la alteración del equilibrio y la motilidad, alteración de la memoria inmediata, disminución de la capacidad y la concentración, sueño, somnolencia, aumento del apetito y taquicardia. En cuanto al CBD, esta molécula tiene poca afinidad por los receptores CB1 y CB2, sobre todo es moduladora del sistema cannabinoide, y lo que se ha comprobado es que cuando están juntos en la planta o en el aceite o en las diferentes formas de administración, el CBD le baja la psicoactividad del THC, o sea que tiene esa propiedad también. A la vez también es agonista serotoninérgico, esto les puede interesar a ustedes, pero por eso las propiedades ansiolíticas, agonista parcial del receptor tipo 2, hay sus efectos antidepresivos y antipsicóticos, bueno, y ahí tienen una larga lista de receptores con los que se une y los efectos que tenemos que seguir investigando, pero que nosotros en nuestra práctica lo podemos ver, pero por supuesto requiere más investigación. El CBD, en cuanto a los efectos adversos, bueno, me estaba olvidando de efectos terapéuticos, me estaba salteando. Bueno, también la actividad neuroprotectora y potenciadora del tono cannabinoide, como antioxidante, anticonvulsivante, eso desde 2017 está aprobadísimo el CBD como antiepiléptico en epilepsias refractarias, propiedades ansiolíticas y antipsicóticas, analgésicas antiinflamatorias, antitumorales, antieméticos, y como les comentaba antes, disminuye los efectos indeseables del THC. Y es una molécula, como decía, muy noble, por eso es que también tiene tanto uso, tiene estos efectos adversos: estreñimiento, diarrea, hipotensión. Nada que no tenga ninguna de las medicaciones que estamos acostumbrados a utilizar en la práctica cotidiana. Vimos los endocannabinoides, vimos los cannabinoides, los fitocannabinoides de la planta, y también están los cannabinoides sintéticos que se hacen en el laboratorio, que se aísla una molécula y se sintetizan en el laboratorio. Desde el 85 está aprobado por la FDA el THC sintético que se llama dronabinol, marinol, se usa justamente como oxígeno, como les decía, sobre todo para pacientes terminales HIV, la nabilona, el Cesamet, también es un THC sintético que se administra por vía oral en forma de cápsulas, y está aprobado como antiemético para náuseas y vómitos de quimioterapia, sobre todo. Después tenemos el Sativex, que es el nabiximol, esta es una extracción de la planta, ¿sí? no es compuesto de laboratorio, digamos, sintético, y este tiene partes iguales de CBD y de THC, eso es cuando hablamos de ratios 1:1. Los ratios son las concentraciones entre THC y CBD que tiene la planta, ¿sí? Este tiene un contenido 1:1, con lo cual, como habían hablado, con 2,7 y 2,5 miligramos, tiene entonces cantidades iguales, o semejantes, de THC y CBD. Se administra en forma de spray, y ese es un tipo de cannabinoide que está ya aprobado en otros países, no aquí todavía, para, por ejemplo, espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple.
El cannabidiol, que es el Epidiolex, ese es con el que se realizaron casi todos los estudios que tienen que ver con epilepsia refractaria, también es un extracto purificado de la planta, tiene una concentración alta de CBD por mililitro, se administra de forma vía oral, ¿no? En forma sublingual, son gotitas de aceite, y se usa para epilepsia refractaria. Aparte del Epidiolex, hoy en día, a partir de la epilepsia refractaria, acá en Argentina, bueno, el primero que se aprobó, que conocimos todos, fue el Charlotte, que había que hacer un trámite bastante engorroso vía ENMAT. Después tenemos otros aceites con los que se hizo el estudio del Garrahan, de epilepsia refractaria, que es el Ruido, que es de Canadá, está Tilray, está el Hems Oil, el Epifractan, que es el que se vende en Uruguay, que también es muy bueno. Y desde diciembre, para epilepsia refractaria, tenemos aprobado este que se llama Combupidiol, ¿sí? Que se vende ahora en Argentina, y la verdad que a pesar del precio tan elevado de $500 por frasco, lo cubren por el momento sin chistar todas las obras sociales y prepagas, cosa que a mí no me deja de sorprender. Pero bueno, los tenemos hoy en la Argentina. Contaros un poco nuestra experiencia también, digamos. A mí también me pasa que me gusta que mi paciente darle una receta, que vas a la farmacia, que compre tantos miligramos, darle tal dosis y esperar tal efecto terapéutico. En medicina canábica, la experiencia que llevamos de estos 5 o 6 años es totalmente diferente. Porque lo que hemos notado nosotros, a pesar de los trabajos de los laboratorios, los doble ciegos que si quieren en otra oportunidad nos encantaría presentarles, nosotros hemos visto que todos los componentes de la planta, cuando están todos juntos, actúan de forma sinérgica potenciando los efectos terapéuticos. Eso se llama efecto séquito o efecto entourage. O sea que todos los componentes de la planta funcionan mucho mejor. ¿Qué es lo que hemos visto en este tiempo? Que cuando el aceite que toma nuestro paciente es de planta entera, necesita mucho menos dosis, tiene muchísimos menos efectos adversos, ¿sí? Y tiene muchísimas más propiedades que el aceite de componente aislado. Me ha pasado con los pacientes, por ejemplo, con epilepsia refractaria, que compran el aceite importado, tienen una etapa que la llamamos de luna de miel, en la cual durante varios meses están súper bien y todos muy contentos, pero lo que hemos visto, sobre todo en niños, es que se genera tolerancia bastante rápidamente. Y con la tolerancia no tenemos otra cosa que hacer con los aceites de laboratorio, porque no son de diferentes plantas, de diferentes genéticas, entonces no tenemos con qué rotarlo. En cambio, con los aceites son de planta entera, podemos ir rotando por diferentes genéticas, entonces no perdemos el efecto terapéutico. Entonces, me termina pasando que cuando el paciente recibe el aceite del laboratorio, yo termino a la larga agregándole a ese aceite también un aceite de planta entera para poder continuar con ese efecto que también nos había ido. Así que bueno, esto es algo que les queríamos contar, que más bien es evidencia empírica, hay pocos trabajos que hablen del efecto séquito, ahora salió uno en Israel, en el cual comparan un poco la planta entera con los aceites de laboratorio, con resultados muy interesantes en el trastorno del espectro autista, que, como les vuelvo a decir, nos encantaría que nos vuelvan a invitar para poder mostrar esos trabajos. Hay algún estado de estudio en Estados Unidos también, en el cual demuestran esto, pero bueno, claramente para efectos, para poder hacer un trabajo como a uno le gustaría, doble ciego, randomizado, necesitamos dinero, y dinero en esto nadie va a poner, porque esto no lo hace por el momento un laboratorio. Nos encantaría realmente poder demostrar científicamente esto del efecto séquito o entourage. Entonces, bueno, cuando vienen los pacientes, va a depender de la concentración de estos cannabinoides de la planta, el efecto terapéutico que uno va a buscar, ¿no? Para que uno entienda, cuando por ahí a ustedes les viene a la consulta un paciente que está tomando un aceite casero, que por ahí se lo compró un cultivador, o que lo hicieron ellos mismos. Entonces, estas genéticas de las plantas van a depender de esta concentración de cannabinoides. Y a partir de eso hay lo que se llaman diferentes quimiotipos. Está el quimiotipo 1, que es el cual predomina el THC, que sobre todo lo usa más la patología del adulto. El que predomina el THC sobre todo es para dolor, para espasticidad, para náuseas y vómitos de quimioterapia, para movimientos anormales. La verdad que yo en pediatría no lo uso. Después está el quimiotipo 2, que es este que les contaba, que es un aceite equilibrado, que tiene partes iguales de THC y CBD. Este es un aceite que lo que vemos en la práctica, que mejora mucho la concentración, mejora mucho lo que es la conexión y el sueño. Y después está el quimiotipo 13, que es el CBD dominante, que es igual que usamos por supuesto en la epilepsia refractaria, y se usa mucho en los que tienen que ver con trastornos de ansiedad. Después, entre estos 3 quimiotipos hay miles de grises, digamos, no es tan fácil, digamos, así como me parece súper interesante la medicina canábica por todas las propiedades que tiene, también es bastante complejo, y después hay miles de concentraciones y de miles de mezclas que uno puede ir haciendo de acuerdo al efecto que busca, o sobre todo cómo reacciona cada paciente y lo que cada paciente va necesitando. La medicina canábica es una medicina realmente personalizada,
en la cual cada paciente tiene una respuesta totalmente diferente a otro, como el primer trabajo de Mechulán, en el cual cada uno reaccionaba de forma diferente al THC. No, yo en la pandemia aproveché a hacer una estadística de mis pacientes, porque yo quería sacar alguna conclusión, de decir, bueno, con tan sintomatología, que tome tal aceite, de tal planta, de tal genética, y la verdad que no pude. Tuve 180 pacientes solamente en la pandemia con aceite de cannabis, y ningún paciente, ni que tenga el mismo diagnóstico, ni la misma sintomatología a tratar, toma el mismo aceite, ni la misma dosis, ni la misma forma de preparación del aceite de elaboración. Así que es bastante complejo, pero realmente es muy interesante, y cuando los pacientes te cuentan, los papás, ¿no?, las respuestas en los chicos, la verdad que realmente emociona mucho. Entonces, bueno, uno dice, bueno, está bien. Natalia, estamos a -20, ¿sí? Ya termino, Ok, me quedan bárbaro. 3 más o menos. Pero contarles que, Perfecto. bueno, uno dice, está bien, pero ¿qué toman? ¿Qué están tomando? ¿Cualquier cosa? ¿Qué es este aceite? ¿Qué tiene adentro? ¿De dónde lo sacan? Bueno, tenemos dónde analizar los aceites, ¿sí? Los cultivadores en general, cuando trabajan seriamente, los mandan a analizar, y tenemos todos estos lugares, Facultad de Ciencias Exactas, Bioquímica, Ingeniería, en diferentes lugares del país, incluso laboratorios privados donde se analizan los aceites, y podemos saber qué es lo que está tomando nuestro paciente. No estamos trabajando a ciegas. Rápidamente, para mostrarles, este es uno de la Universidad Nacional de La Plata, en la cual analizan cannabidiol, tetrahidrocannabinol y cannabinol. Entonces sabemos qué es lo que está tomando nuestro paciente, cuántos miligramos por mililitro. No es a ciegas. Acá hay otro estudio del laboratorio IACA, que es un laboratorio que está analizando aceites, donde analizan un poquito más las formas ácidas, y el THC, y el CBD y el CBN. No estamos trabajando a ciegas, puedo decir, acá tenemos miligramos por mililitros. Acá hay otro de la Universidad de Buenos Aires, en donde también analizan CBD y THC en miligramos por mililitros. Sabemos que nuestros pacientes están tomando. En cuanto a las dosis, rápidamente, acá, como les decía, es muy personalizado, no hay, si bien los trabajos científicos tienen una dosis estandarizada, en nuestra práctica cotidiana vemos que es muy personalizada, y vamos subiendo de a una gotita con microdosis, dosis realmente muy, muy bajitas, y vamos subiendo muy de poquito, encontrando el efecto terapéutico que es de cada paciente en particular. Es como una curva de Gauss, como vemos ahí, donde hay una dosis ideal, y acá, a diferencia de lo que vemos normalmente con la medicina habitual, que uno aumenta la dosis, acá cuando uno aumenta la dosis y se pasa de ese pico, el efecto realmente disminuye. Rápidamente, muchas formas de administración. Está la forma pulmonar, que es fumada, vaporizada. Por supuesto, nunca indicamos la forma fumada, no nos parece como terapéutica, por todos los efectos en la combustión, y porque no podemos medir la dosis, y porque es una tan alta temperatura que genera los efectos que ustedes conocen más que yo. Pero existe la forma vaporizada, que es muy interesante, que usa mucho más la patología del adulto. Hablo más rápido para que me entre todo. La cual se ponen las flores de la planta en estos elementos que son muy pequeñitos, como la palma de la mano. Se elige la temperatura y se hace 1 o 2 vaporizaciones. ¿En qué se usa mucho? En patología aguda de dolor, en espasticidad de esclerosis múltiple, con muy buenas propiedades. Por supuesto, la vía pulmonar tiene un pico muy rápido, y así como vino se va. Está la vía sublingual, que es la que estamos acostumbrados a usar, de las gotitas que usamos con los nenes, que tiene un efecto a los 30 minutos y dura más o menos 8 horas. Está el efecto ingerido con alimentos, que tampoco es algo que recomendemos porque no se pueden calcular las dosis. ¿No? En general pasa con los brownies, que uno come un brownie, que no es que yo lo haya comido, pero si esto no te hace nada, esto no te hace nada, te comes 2, te comes 3, porque son muy ricos, y a la hora estás tirado sin saber dónde estás realmente, ¿no? Entonces es muy difícil de poder manejar, pero es algo que existe en otros países. Y la vía cutánea, como en forma de cremas y geles, en las cuales hemos visto en pacientes con patología dermatológica, sobre todo patología inmunológica, efectos terapéuticos muy interesantes. 2 palabras de interacciones y termino. Tienen vía metabólica a nivel hepático, entonces pueden aumentar la toxicidad de antiepilépticos, la concentración de anticoagulantes de primera generación, y aumentar el efecto sedativo de las benzodiazepinas, y los inductores del sueño. También tienen efecto sinérgico con opioides, AINES, antiparkinsonianas, relajantes musculares, antidepresivos, ansiolíticos. Todos efectos usos del cannabis tenemos. Los que están en rojo, quiero que me entre todo, son los que tienen recontra evidencia científica, que nos encantaría poder mostrarles a ustedes. Los demás están en investigación. En neurología lo usamos un montón. Yo en neuropediatría sobre todo lo uso en epilepsia, en Tourette, en TEA, y sobre todo en chiquitos con parálisis cerebral. Y les quiero contar este caso, y termino con este caso, que es de Ana Lucía. Ana Lucía en ese momento tenía 8 años.
Ana Lucía es una paciente con con encefalopatía crónica no evolutiva, secundaria a un citomegalovirus congénito, con epilepsia no refractaria, con una que me parece espástica, sin comunicación y sin lenguaje. Cuando yo la conocía, yo le hablaba porque le hablo a las paredes, no tengo ningún problema, no me receten nada, pero le hablo, yo no tengo problema. En ese momento estaba medicada con valproato y con clobazam, con muy buena respuesta. Y un día viene la mamá a decirme que como Ana Lucía estaba desnutrida, le iban a poner el botón gástrico. Yo hacía muy poquito que estaba con cannabis, pero dije, ya en esta circunstancia en la que estamos, ¿por qué no probamos? Le hablé a la mamá, le expliqué. Dije, probemos, total, ya estamos perdido por perdido, ¿qué mal le puede hacer? Así que le indiqué lo que es un ratio 1:1, una cepa equilibrada, muy poquito, volvió al mes, y ahora les cuento cómo está, y bueno, ¿qué pasó con Ana Lucía con el cannabis? Ana Lucía le aumentó el apetito, que es el efecto que yo buscaba en ella, entonces al aumentar el apetito mejoró su musculatura, le bajó el tono muscular. Ana Lucía hoy en día está caminando con andador, que en ese momento ni miras, mejoró muchísimo su comunicación, no el lenguaje, pero sí la comunicación, con la cual antes no tenía nada, la madre está feliz, a esta familia les cambió la vida, no tiene botón gástrico, como les decía, camina con andador y se comunica. Para ellos fue todo el cannabis, imagínense. Así que les quería contar que esto fue, por supuesto, totalmente empírico, pero nos la jugamos y la verdad que estoy muy contenta de haberlo hecho y eso es lo que les quería contar. Por supuesto nos falta seguir investigando un montón, eso ya lo sabemos, pero la verdad que es súper interesante y bueno, nos encantaría que muchos profesionales se embarquen con nosotros en esto para poder seguir investigando, trabajando y aprendiendo. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y espero no haberme pasado, me recopio al final. Muchas gracias, Natalia, buenísimo, muchas gracias. Sí, Espero fuiste al que yo ya final entendí. así. Bueno, quería meter a Ana Lucía, no quería irme sin contarles de ella. Buenísimo, muchísimas gracias. Y ahora tenemos de puntuadora a la doctora Abigail Crosswald, que es médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil, la directora de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Infanto-Juvenil y profesional de planta del Hospital Obarrio. ¿Obarrio es? No sé si estás por ahí. Sí, Si sí, me querés... Obarrio, ok, Hospital Obarrio. bien. Y de la Fundación FEMEVA. Diplomatura de Flaxo y posgrado de Neurodesarrollo, TEA y farmacología de Favaloro. Así es. Muy bien, Sí, lo resumí. gracias, te Bueno, escuchamos. muchas gracias por la invitación, Marcia, a ustedes, a Debbie, Nati, compañera, colega de este viaje que estamos haciendo. Bueno, qué puntual la Natalia. Con Natalia venimos haciendo un camino muy parecido, una formación muy parecida, se cruza mucho la historia y cómo se repite la clínica, ¿no? Esto de Natalia, de cómo empezar con el acompañamiento con los pacientes, ¿no? Que un día viene una mamá y dice, bueno, yo quiero cannabidiol, esto es, ¿y qué es esto, no? Y empezar a ver los cambios y un día te viene el paciente con una diferencia en la clínica que vos decís, esto es una cosa que te deja perplejo, a mí me pasó también. Y dije, pucha, me tengo que poner a investigar porque me habla de algo que no entiendo. Así que en paralelo empezar a estudiar y empezar a acompañar a estas familias que estaban huérfanas de profesionales, ¿no? Entonces, en eso la escuchaba hablar y era como compartir experiencias y vivencias, pero en diferentes lugares. Yo estoy en Tucumán, ahí menos profesionales, estamos, bueno, pero se van dando las mismas situaciones, ¿no? Este acompañamiento, ¿no? Con uso de, bueno, al principio los cultivadores eran los que proveían a las madres y las madres empezaban a hacer esto. Entonces, bueno, los cambios que marcan Nati con pacientes que son, sobre todo lo que más llaman la atención son los refractarios, que podemos decirlo porque Luca y Marcos tenían clínica como ciertos pacientes míos que eran los que empiezan a marcar la diferencia. Entonces, bueno, que bajen convulsiones en algunos casos y en otros que cambien la conducta y la comprensión y la expresión, ya es una calidad de vida
que le das a esa familia y a esas criaturas, ¿no? Bueno, la historia de Mejoulan, yo soy una fanática, lo amo. ¿Qué más decir de él? Vean el video, me parece que es súper importante. Sobre todo el tema de el efecto que tiene cada vez más cuando empezamos nosotros a estudiar esto. Empezamos, bueno, a saber de lo que era el THC, el CBD, estudiamos así como el CB1, el CB2, que bueno, que el THC actúa más el CB2, CB1, pero después empezamos a entender muchas más cosas y a profundizar, donde la fisiopatogenia, la fisiología, la farmacocinética, la farmacodinámica, cada vez entendemos más cómo funciona, porque bueno, cómo funciona en el autismo, cómo funciona en la ansiedad, cómo funciona en la epilepsia, ¿no? Y entonces empezamos a remarcar que, bueno, actúa sobre la serotonina, la dopamina, es ansiolítico, ¿no? Entonces, cada vez vamos aprendiendo más y esto lo vamos haciendo en estos años que vamos compartiendo con los profesionales de aquí, ¿no? Del país. Este efecto también marcaba el efecto de la anandamida, que el efecto, bueno, que a veces se cree que el desequilibrio, que el desajuste que hay, que el sistema endocannabinoide es el que modula y regula a muchos de nuestros sistemas en general, es muy fugaz e insuficiente. Entonces ahí viene el reemplazo con el fitocannabinoide o el de farmacia, ¿no? El sintético, perdón, no me salía la palabra. Entonces, bueno, se ven los cambios porque la explicación no es un milagro. Tenemos el desarrollo del sistema endocannabinoide, como decía. Antes hablábamos de THC, CBD, hoy hablamos de híbridos. Eso es otra cosa que también fuimos aprendiendo, ¿no? Es THC y CBD, es híbrido y más predominancia de uno que de otro, o un ratio 1:1, que es lo que en muchas patologías, quizás en más adultos, se tiende hacia el ratio 1:1 o más THC, dependiendo del cuadro clínico, ¿no? Bueno, un resumen muy excelente, Nati, tu resumen, como lo hiciste, siempre muy precisa y justa. Los quimiotipos, bueno, no tiene que ver mucho. Bueno, voy a contar un poco mi experiencia, si quieren, les puedo compartir un poco, un breve power y ahí para contarles un poquito sobre la experiencia con cannabis y en salud mental, que me pidieron, Fernando, que les comparta. ¿Les paso? Ahí está, espera. Bueno, Sí, y la sí, cuestión es, compartilo vos. dale, ahí estoy buscando cómo se hace. La tengo abierta acá. Tenés que usar, abajo ves que en verde Está, hay compartí. eso. Ahí está, compartir, ahí está, ya lo elegí. Bien, ahora lo maximizo. Ahí está. Bueno, esto era un poco, bueno, este fue lo que estaba hablando recién sobre, a mí me pasó esto, doctora, quiero CBD para mi hijo en el año 2016, ¿no? Empezamos con esto y bueno, ahí encontré esta foto de la revista donde dice ponete en mi lugar, yo sentía que había que acompañar a estas pacientes y madres y familias que estaban desamparadas con el tema, ¿no? De estos aceites de cannabis, bueno, el TEA, las conductas, la inquietud, el insomnio, había un montón de cuestiones donde me decían, bueno, mejora el contacto visual, la intención comunicativa, estás más pícaro, son cuestiones que me iban comentando, responde a llamados, cambia la alimentación, me decían que antes era mucho más selectivo, ahora come más variado, ¿no? Estos son resúmenes de cuestiones que hablan los padres, mejora la conexión, el medio ambiente, la atención, eso hace que en los centros terapéuticos, en las terapias, también noten la diferencia, los padres también, ¿no? Estos se aíslan menos que antes, mejora el lenguaje, emite más palabras, aquellos que no tenían ni balbuceo empiezan a balbucear, y estos tienen las jergas, que bueno, que también es ya un inicio de algo, ¿no? Menos conductas disruptivas, disminución de las crisis en intensidad y en frecuencia. Es muy habitual de ver que en la consulta de salud mental, bueno, ya les voy a explicar un poco la complejidad de esto, ¿no? de tantas cosas juntas. El insomnio, una cuestión que a veces es muy puntual, ¿no? Duerme mejor, no dormíamos, antes era la familia que no dormía.
tolera más los eventos sociales, antes no podíamos ir a un cumpleaños, ¿no? Todo esto cómo va repercutiendo y a mí cómo me emociona, así como Nati lo dice. Emociona el relato que te dicen los padres, a la semana vi el cambio, o al mes vi el cambio, ¿no? Cómo cambia la calidad de vida. Me encantó esto de Natalia, de poner la psicoactividad y la escala, es muy figurativo, muy interesante para tenerlo en cuenta. Y esto también, la relación dosis-respuesta, porque la acción multifacética que tiene, no monofásica que tiene el cannabis, es diferente de los psicofármacos, entonces interesante tenerlo en cuenta. Esto yo se lo explico mucho a los padres. Siempre vamos gota a gota, vamos haciendo la terapéutica de a gotita, hasta llegar a lo justo y necesario que necesitamos, y después nos quedamos ahí y vemos, si no quizás nos vamos para el lado de los efectos secundarios, ¿no? Y en psiquiatría, bueno, empieza la ansiedad, son las consultas, ¿no? En ansiedad, trastorno del sueño, en la depresión, trastorno bipolar, el TDAH, el déficit de atención con hiperactividad, el TEA es uno de los más consultados, con discapacidad intelectual, el síndrome de estrés postraumático está muy estudiado, anorexia, generalmente secundaria a otras cuestiones, conductas disruptivas que son asociadas, y lo que predomina acá, bueno, también en TOC-TIC-Tourette, pero era la comorbilidad, digamos, en general son pacientes también que tienen EGNE y que tienen algunas conductas disruptivas, entonces bueno, ahí se mezcla un poco el trabajo con Nati y la psiquiatría también, ¿no? Y bueno, en los ratios siempre yo les recomiendo a ellos también el usar alto CBD en los niños generalmente, y en la bibliografía que ustedes puedan leer o encontrar, en los trastornos del sueño, ansiedad, TEA, TOC, se recomienda un poco más estos ratios. Sí, obviamente todavía está todo en estudio, TEA hay mucho más investigación, ¿sí? La mayoría de los estudios en TEA son con alto CBD y muy bajo THC, las conductas disruptivas, el trastorno bipolar. El trastorno bipolar y la esquizofrenia se sigue, bueno, hay falta más estudios, pero lo que se recomiendan son el cannabidiol más que el THC, aunque ahí sabemos y hay bibliografía en la cual hay pacientes que usan ratios 1:1 o más THC que CBD, ¿no? Las conductas disruptivas, bueno, también ayuda mucho y está comprobado junto en los estudios con TEA cómo mejoran las crisis de los pacientes con ataques de ira. Bueno, y hoy hace poquito leyendo un nuevo estudio, antes se recomendaba mucho el THC, el fumar, bueno, se viene investigando hace mucho, y ahora se agrega el cannabidiol al estrés postraumático, porque el THC y el CBD tienen efectos diferentes en diferentes regiones del cerebro cuando hay un estrés postraumático. Entonces es muy interesante para leerlo, para ampliar. Yo solamente estoy haciendo un vistaje muy cortito. El síndrome de Gilles de la Tourette, síndrome de estrés postraumático, anorexia, como les decía, quizás ratios más altos en THC, ¿no? Y esto en Gilles de la Tourette se usa bastante. Yo no tengo muchos pacientes, he tenido pocos, en anorexia por el apetito, ¿no? Y los ratios 1:1, THC-CBD, en la depresión, trastorno bipolar, bueno, acá se mezcla un poco, esto es lo que hablábamos un poco de lo híbrido, ¿no? Y de los quimiotipios, esto de los síntomas asociados, los resultados, y del resultado que se obtengan. Uno puede indicar, vamos a iniciar primero un ratio o predominancia del CBD, pero bueno, si esto no funciona, quizás nos vamos a ir a un 50 y 50, un 1:1, y vamos a ir probando de acuerdo a la respuesta de cada paciente, ¿no? Esto es un resumen que también por ahí explica esto, de que no todos, y también de los efectos, también el CBG, el CBN, ¿no? Como la depresión, el CBN también se lo recomienda mucho para el trastorno del sueño. Y esto lo quería mostrar yo. Yo, pude hacer un pequeño rejunte de mis pacientes y tengo, bueno, un registro de 100 pacientes desde el 2018 al 2021. No todos están con cannabis, no todos están en tratamiento, pero es altísimo y últimamente han sido, las consultas han sido específicamente para cannabis, porque bueno, los padres se van corriendo a la bolilla y van pidiendo esta terapéutica porque tampoco son niños pequeños y no quieren usar psicofármacos, los alopáticos, ¿no? Les da miedo, prefieren ir a algo más natural. Sin embargo, bueno, se les explica qué es el cannabis, yo desde todos los aspectos para que entiendan que hay que tener los cuidados necesarios, ¿no?
bueno, estos estudios son de los últimos en Israel. Bueno, que se explica, había varios objetivos, explica que bueno, la planta entera es mejor que el placebo y que un cannabinoide sintético, bueno, entonces, y otras cosas más, y sobre los efectos que estuvo a nivel clínico en los pacientes, ¿no? El reporte anterior también es lo que, bueno, yo lo leía y era lo que sentía que me pasaba con mis pacientes, que había mejorías en los ataques de ira, en la concentración, en la inquietud, bueno, pacientes con epilepsia, disminución de fármacos, ¿no? Cuando habla Nati de que estos pacientes que tienen tantos medicamentos y se puede ir bajando, ya es un alivio, ¿no? Otro estudio más que, bueno, se los pongo ahí nada más para ver, así que bueno, era un recuento y yo si esto no lo hubiera visto, no sabría lo que produce, y esto sí que lo puedo decir que es ver para creer. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, este cortito tiempo para ustedes, dedicarles, es mucho para hablar, y bueno, mi firma futura va a ser Indica Cannabis. Así que bueno, les dejo el espacio y bueno, cualquier duda estamos en contacto aquí cuando necesiten. Un poco esto les quería mencionar sobre, bueno, qué es ¿cómo salgo de acá ahora? Espérate. Salí de eso. Y ahora Ahí volvé. está. Acá. Tenés que salir de compartir pantalla para que Bien. vuelva. Uy. Bueno, parece que no lo encuentro. Arriba, Sí, ¿Viste que tenés está la verde ahí arriba? sí. eso. Ahí. Ahí al Dejar de compartir. lado. Ahí está, listo, listo, listo. Perdón, Perfecto. uso poco el Zoom, la verdad. Bueno, creo que estuvo muy bien Nati y me habían pedido que haga un pequeño resumen de esto de mi experiencia, así que espero haberles podido transmitir rápidamente esto, ¿no? De mi Bárbaro, muchas experiencia. gracias, Avi. De Muchas nada. gracias. Bueno, les hago así algunos comentarios de lo que venía anotando mientras las escuchaba, tanto a Natalia como a Avi, que me encantaron las presentaciones, me pareció súper, súper interesante. Lo primero que me llamó la atención de lo que decías, Natalia, era esto del uso desde siempre, digamos, de la marihuana, por ejemplo, como analgésico. Y me acordaba del uso, cómo se empezó con el uso de la cocaína, que lo producía y lo comercializaba Merck Sharp and Dohme, hasta que se dieron cuenta de los problemitas que causaba la Detalles, cocaína. detalles nomás. Un pequeño detalle, y entonces, bueno, se dejó de usar como un medicamento. Bueno, y el resto de la historia todos la conocemos, ¿no? Yo creo que ha habido varias sustancias que se empezó a usar como medicamentos y con el tiempo nos dimos cuenta de los efectos secundarios que tenía y de los riesgos que conllevaba y por ende, bueno, se cambió, ¿no? Freud con la heroína, Mecho, Freud con la heroína. Exactamente, exactamente. Así que bueno, eso me parece que es algo a tener en cuenta, que nos viene acompañando desde siempre, ¿no? En el desarrollo de la medicina. Y otra cosa que me parece que se mete todo el tiempo cuando hablamos de marihuana es el tema este del prohibicionismo. No quiero entrar en eso porque realmente es una discusión muy, muy larga y obviamente está súper atravesado por cuestiones legales y políticas. Por suerte me dijeron que está Raquel, que después nos va a poder aportar algo de los aspectos legales de la cuestión, pero algo que yo siempre menciono, que me parece que no hay que perder de vista, es que justamente las drogas legales son las responsables número 1 de mortalidad, morbimortalidad en el mundo. Digo, ya tenemos experiencia con la legalidad del tabaco y del alcohol y nos ha ido pésimo. Digo, sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con políticas de prohibicionismo, digo, tampoco hay que olvidar que nos fue muy mal con las drogas legales, nos va muy mal con las drogas legales, y de hecho todos sabemos
que el tabaco es la causa número 1 de muerte prevenible en el mundo, muy, muy lejos de las drogas ilegales. Me imagino que el tema de la legalidad y la accesibilidad debe tener algo que ver con esto, ¿no? Por otra parte, es súper interesante lo que ambas mencionaban del ratio, de la ración, digamos, entre CBD y THC, porque se había arrancado como con una hipótesis acerca del predominio del CBD versus THC, y después eso fue cambiando a lo largo del tiempo gracias a los trabajos de investigación, y nos fuimos dando cuenta justamente esto que mostró Abby, de cómo las diferentes raciones tenían distinta efectividad en diferentes cuadros patológicos, y eso me parece fundamental tenerlo en cuenta respecto del autocultivo, porque muchas veces los que hacen autocultivo desconocen esto. Hay muchos que sí, que investigan y que saben y que están al tanto y que lo tienen en cuenta, pero después también hay un... Silenciaste. Silenciada. Perdón. Digo, gracias. Que nos ha pasado a colegas del Hospital de Niños que reciben chicos intoxicados con aceite de cannabis de producto de autocultivo, que en realidad no saben lo que están recibiendo, ¿no? Entonces, este tema que creo que Nati mencionaba, acerca de esto, si viene de una planta, si es autocultivo, si viene de un laboratorio, es un tema súper importante. Nati, querías decir algo, ¿no? Sí, lo que pasa que como viene de una planta, la gente piensa que ¿viste? Viene una planta, es natural, me tomo 20 gotas, no pasa nada, y ahí es el error. Eso tiene que ser siempre con acompañamiento médico. Nosotros tenemos que aprender para saber qué estamos diciendo, como te decía, digamos, yo me metí en esto para poder acompañar y saber qué es lo que estaba diciendo y cómo poder ayudarlos. Pero me ha pasado con una paciente de FEPI justamente, que yo le había dado 2 gotas por día, nada, y terminó intoxicada con un montón de efectos adversos, y cuando le pregunté a la madre le había terminado dando casi el frasco porque no vio nada, no le pasaba nada, no le veía nada, subió. No. Lo que siempre explicamos, esto es como un fármaco, que venga de una planta, bueno, el opio y la No Coca-Cola es viene de una como, planta. Pero no no es es un como. fármaco que actúa a nivel de los neurotransmisores, que tiene interacciones medicamentosas, digamos, tiene que tener un control y una supervisión médica, por supuesto. Pero pasa Totalmente mucho, de no, es acuerdo. natural, quiero algo natural. Bueno, no, es una medicación que tiene, ¿viste? Que actúa a nivel del sistema nervioso y tiene toda su complejidad. Eso es lo que siempre tenemos que aclararlo, pero eso lo vemos continuamente. Tal Sí, cual, de tal acuerdo. cual. El otro día, hace poco, tengo un adolescente, bueno, jovencito que quiere hacer autocultivo. Me dice, sí, yo la AK-47 la uso para la ansiedad. Disculpame, le digo, pero bueno, lo había probado y sentía como que no era ansiolítica. Le digo, es que estás muy equivocado. La AK-47 tiene una genética THC en alta. Entonces, educar al paciente que quiera hacer autocultivo, decirle primero tenés que saberla. Bueno, hay que hacer toda una educación. Yo hago eso, también me tomo ese trabajo para hacerlo, bueno, si vas a hacer el autocultivo lo tenés que hacer de manera responsable, ¿no? Y además pide la inscripción al ReproCam y todo esto. Bueno, vamos a ver cómo le va, cómo hago el control y cómo aprende, porque no es tan fácil hacer un cultivo. Yo me encantan las plantas, pero no sé cultivar ni producir aceite de cannabis, digamos, ¿no? Entonces, Sí, alguien está pidiendo la palabra. No alcancé a ver quién, pero alguien pidió la palabra. A ver, esperen, que estoy tratando de abrir. ¿Quién pidió? ¿Alguien? ¿Cabrera puede ser? Yo, Claudia Arberas, ¿cómo estás? Ah, ok. ¿Qué decís? Bueno, mira, a partir de experiencias personales respecto del uso profesional de ciertos medicamentos, en este caso aplicando al caso del cannabis, yo creo que acá se interpone una cuestión a veces hasta cultural o política, ¿no? En donde empezamos a medir la efectividad de una sustancia. En este caso es como que de origen vegetal, que podría decir, bueno, es como cuando dice alguien me como una torta de chocolate, porque el chocolate
vegetal aplica a lechuga, ensalada, ¿no? Lo mismo, ¿no? Bueno, fuera de este chiste, bueno, nosotros tenemos que modificar la creencia a partir de la evidencia. Y esta evidencia se genera a partir de hechos con rigor científico, como se ha hecho en muchísimas otras áreas de la medicina, en donde hemos podido medir, cuantificar y reproducir con un método científico esta evidencia, ¿no es cierto? Justamente esta semana, viene al consultorio una residente diciendo que estaba enrolada en un trabajo científico en donde estaban probando una medicación para las epilepsias refractarias basada justamente en un producto químico derivado de la marihuana. No sé cuál era un medicamento producido por un laboratorio, les aclaro, y que venía con un papel diciendo, bueno, el laboratorio nos financia un panel de genes de epilepsia para nuestros pacientes, y le digo, qué bueno, le digo, bueno, pero me dice, mira, pero pasa que yo no sé nada de genética, la verdad no entiendo lo que me están dando. Le digo, bueno, empezamos mal, le digo, porque si van a hacer un trabajo en donde hay un panel de genes, deberían enrolar también a un genetista que los acompañe en el establecimiento de dónde está parado. Y esto viene a cuento de las imágenes de algunos pacientes que mostró Natalia, en donde yo sin conocerlos, pero viendo su fenotipo, podría imaginar que estos chiquitos tenían alguna condición específica que obviamente condicionaba una genética que a su vez podría condicionar una respuesta mejor o peor dependiendo justamente de esta combinación de un medicamento sobre una estructura genética determinada. Lo terrible, y que de alguna manera viene a cuento también de lo que se planteó en una de las primeras diapositivas, es que si bien en 1964 alguien podía hacer una cena basada en cannabis y ver en sus amigos sus diferentes reacciones, hoy no podemos manejarnos con esto porque existen normas éticas que darían por tierra cualquier mecanismo. Y justamente yo lo que le comento a esta doctora es que le pregunté, le digo, ¿ustedes están haciendo este trabajo con la revisión del Comité de Docencia e Investigación? No, todavía no lo redactamos. Bueno, pero ya tenés análisis genético y ya estás metiendo una medicación paciente. ¿Le estás haciendo firmar un consentimiento informado respecto de qué es lo que están usando? Bueno, sí. Le digo, bueno, ¿te lo autorizó el comité de ética del hospital? No, todavía no. Entonces le digo, bueno, mira, empezaron por el culo, le digo, porque verdaderamente hicieron todo al revés. Digamos, las cosas se diseñan, se presentan en un comité de ética, se diseña un consentimiento informado. Si vas a hacer un estudio genético, llamás a un genetista para que haga interpretaciones y junto con ustedes elabore una conclusión, y sobre eso van a poder medir y pasar de la creencia a la evidencia. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque da lo mismo de dónde se saca un medicamento. Puede ser extracto de arándanos, puede ser extracto de frutilla o café molido Nestlé, no sé, Magoya, no me importa, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que pasar de la cosa anecdótica a la cosa que podamos medir, reproducir y asegurarnos de que nuestros pacientes estén adecuadamente tratados sin la chance tan horrible de que entre a una situación de toxicidad, porque como aplica vegetal, aplica natural, le doy 20 gotas o un frasco, total, da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esto es algo que tenemos que generar la conciencia de ser rigurosos científicamente y avalar justamente que tengamos credibilidad fundada en esa credibilidad no
nata, sino la credibilidad que se genera a partir de evidencias que son incontestables, ¿no es cierto? Esa es mi opinión y te agradezco mucho la introducción de este tema que me parece súper apasionante. Gracias. Muchas gracias a vos por tu comentario. Quiero hacer un comentario más y después le doy la palabra, tengo acá lista, me pidió la palabra Víctor. Raquelita, ¿No? después Sí, después Raquel y después doy la palabra, sí. Pero nada más para decirles que los tengo anotados y los vi y vamos a llegar. Simplemente que tengo que seguir un orden, eso es todo. Quiero también mencionar algo que mostró Avi al pasar, no sé si todos lo vieron, pero Avi mencionó los estudios justamente del doctor Adi Aran de Israel, que es un capo en el tema. Actualmente veo que las chicas están haciendo así, claro, es lo más. Adi Aran trabaja en la Universidad de Shaarei Tzedek de Jerusalén, es justamente un neuropediatra. Si googlean, además del trabajo este que mostró Avi, que yo lo leí, me pareció alucinante, todos los últimos trabajos me parece que son, como los más importantes, son de él. Y justamente una de las cosas que él plantea, creo que en ese mismo trabajo que mostró Avi, es esto que vos decías, Nati, acerca de si se usa, que la mayoría de los estudios son con cannabis rico en cannabidiol, y que no hay tantos estudios de las demás raciones que mostraba, con lo cual, retomando este último comentario de recién, realmente poder contar con más trabajos científicos con las diferentes raciones, que sea reproducible y que uno pueda como después dar indicaciones en base a eso, sería buenísimo. Y esto viene justamente de uno de los principales investigadores en este tema. Otra cosa que me pareció súper interesante que él dice, no sé si en el trabajo que mostraste vos, Avi, o en la revisión que hizo sobre el uso de cannabis en niños, él decía, número uno, habló de este tema de las raciones y de lo difícil que era, porque había poca evidencia, digamos, poca investigación de cada una de estas opciones. Y después dijo algo que me pareció súper interesante, él habla justamente del altísimo efecto placebo que tiene el cannabis, cosa que también me parece súper interesante porque de otros medicamentos nosotros tenemos evaluación de efecto placebo y respecto al cannabis no tenemos evaluación y se habla muy poco del efecto placebo del cannabis, ¿no? Así que digo, viniendo de Adi Aran, me parece que es un comentario a tener en cuenta. Otra cosa que me pareció también interesante, ¿querés decir algo, Avi? Perdón. No, que es muy interesante lo que va planteando él, lo que va evidenciando y hasta también las dosis que van planteándose se van aclarando un poquito más también, ¿no? A pesar de que no tenemos nosotros todavía bien la cromatografía de todos los cultivadores, se puede ir diciendo qué dosis se puede ir utilizando, kilo peso, digamos, ¿no? A pesar de que nosotros vamos gota a gota. Bueno, te dejo. Claro, claro, totalmente. Y él hace una advertencia que a mí me parece que también es importante tener en cuenta, que es esto de los eventos adversos graves que aparecen en los jóvenes a raíz del uso del cannabis recreativo. Y como se suele confundir, sobre todo la gente suele confundir esto del cannabis medicinal con el cannabis recreativo, como si fuera lo mismo fumarse un porro que tomar 2 gotitas de aceite de cannabis, el riesgo de que aparezcan efectos secundarios, eventos adversos, digamos, asociados al uso de cannabis. De hecho, él cuenta que en el principal trabajo que él hizo de investigación, el efecto adverso más grave que tuvo fue una psicosis, justamente un cuadro psicótico en una niña, una de las niñas que participaron del estudio. Así que nada, me parece que es un tema súper, súper interesante. Otra vez me muteé. Hola, ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, que hay que tener en cuenta estas cuestiones.
Me han pedido que le dé la palabra a Raquel, no sé si Raquel está, se sumó, no, yo no la pude ver, Raquel. Y Raquel estaba hasta hace un momento. Estoy. Ah, listo. Estoy. Buenas tardes, estoy. Hola Raquel. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad, después de que habló Natalia, Abigail y diste todas las explicaciones, Debbie, realmente les tendría que decir que la ley, a todas las investigaciones que han hecho, a ustedes no los acompaña todavía. En realidad las leyes a veces surgen de eventos ya que tardíamente están instalados en nuestra sociedad. En este tema queda claro que algo que está instalado y utilizado desde hace muchísimos años está sin reglamentar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hay leyes paralelas que están de alguna manera penalizando a esta conducta, por ejemplo, del cannabis en tu casa, ¿no? De la plantación dentro de tu casa, de la comercialización del cannabis, de la compra e incluso de la prescripción. O sea, que hay que analizar que en el 2017 y bajo la ley 27350, lo que se pretendió hacer en ese momento con la 27350 fue de alguna manera tranquilizar a quienes pedían que por favor se reglamentara el uso del cannabis medicinal y de alguna manera para tranquilizarlos, ¿qué se dijo en el 2017? En primer término se dijo, bueno, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo, la autoridad de aplicación la centralizamos en el Ministerio de Salud, vamos a crear un registro, eso lo dice en el artículo 5, y todavía no lo pone en operativo. Cuando reglamentan esa ley, la reglamentación es muy pobre, también es del 2017, y hasta el 2019, hasta el 2020, en realidad estaba solamente autorizada para la epilepsia refractaria. ¿Y quiénes podían firmar esas recetas hasta el 2019 legalmente? Eran los neurólogos y los neurólogos infantiles. ¿Cómo? Pero no, yo conozco que en el 2018 un psiquiatra lo firmó, un oncólogo lo firmó. ¿Cómo lo hacían? A través de presentaciones judiciales. Amparos se llamaba. Amparos judiciales que presentaban a lo mejor la obra social, a lo mejor lo presentaba la propia madre interesada. Entonces venían acompañados por presentaciones judiciales, porque la ley todavía no los acompañaba. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo hacían eso? Bueno, es muy simple. Existe lo que se llama la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la interpretación de una ley que hacen los jueces. Entonces, supongamos que el juez Juan dijo que obviamente no solamente era para la epilepsia refractaria, sino también era útil para oncología, entonces en ese caso particular lo ampliaba para oncología, dejando de ese modo un antecedente para que los otros casos pudieran tener dónde agarrarse desde el punto de vista legal. Así las cosas fueron creciendo, hasta que en plena pandemia, en noviembre del 2020, se logra nuevamente reglamentar esta ley y empieza a abrirse, por supuesto, a más enfermedades, empieza a abrirse a más profesionales, y también comienza a abrirse esto que no existía claramente, que era
el registro, porque el registro había sido creado como una pantalla donde tenías que escribirte, pero no estaba operativo. O sea, te decían, usted no puede utilizarlo si no pasa por el registro, usted no puede hacerlo si no pasa por el registro no existía. Entonces, era una batalla de tipo legal totalmente ajeno a las experiencias que tuvo Natalia, totalmente ajeno a lo que hacía Abigail. O sea, la realidad iba por un lado y la legislación iba por otra. Esto es claramente lo que pasa normalmente en nuestro país, por eso nuestra profesión a veces torna tan aburrida y ridícula. Me refiero a la de abogado. Bueno, esta ley totalmente centralizada, que era la 27350, y este ReproCan, que solamente le abría el juego a pocos organismos del Estado, porque era bastante cerrado, entonces solamente estaba el CONICET, el INTA. En el día de hoy, después del día de ayer, se está tratando una reforma que hablan de la industrialización del cannabis, pero ese es el título. En realidad lo que quieren es reformular toda la 27350, despenalizar, por supuesto, a esas madres que plantan en su fondo un poco de cannabis, no así a las tres guardas que tengo, que esos lo hacían recreativamente, eso no hay que identificarlo, pero concretamente al cannabis medicinal, al que tiene por objeto, y habla de verdaderamente este registro, ponerlo en funcionamiento de manera tal, como decía Debbie, que no sea cualquiera el que venga a plantar cannabis, sino que tenga una formación de tipo práctica y de tipo fundamental, donde no solamente va a participar este registro, sino va a participar a lo mejor un organismo social. Entonces, hay organizaciones sociales que están destinadas a eso. ¿Cuál es la idea de este proyecto que está hoy mismo en discusión en diputados? Este proyecto tiene por objetivo que haya, como bien decía Víctor, un comité de ética, alguien que lo regule, que sean médicos que saben claramente, que no esté solamente armado por funcionarios públicos o por abogados que no entendemos nada al respecto, sino por gente que lo ha utilizado, que sabe cómo funciona y que sabe que para cada caso particular necesita un tipo determinado de planta y un tipo determinado de cuidados, porque obviamente si me lo dieran a cuidar a mí, realmente no sabría cómo hacerlo, pero ustedes saben cuál es la parte de este cannabis que es más provechoso a cada una de los pacientes. Concretamente esta participación, que ya lo decía la ley, pero en forma retórica, decía que le iban a consultar a padres, a organizaciones sociales, mucho lírico. Había en el 2017 fue muy lírico, pero poco práctico. Ahora sí va a haber no comisiones, sino así va a haber un registro. Ayer hablaba a la noche justamente con un periodista que me llamó por el 3J, recordemos que hoy se cumplen años de la creación del Ni Una Menos, que fue el 3 de junio del 2015, y me llamaba, y justo hablando sobre el 3 de junio, me contaba que él que era uno de los que estaba promocionando la temática del canal. Y entonces me decía la necesidad de que esto sea una temática nacional donde la industrialización no quede en manos solamente de laboratorios, sino de algo. Por supuesto que tanto en la ley original, la 27350, como en sus reglamentaciones, hablan claramente de la necesidad de, si no existiere ni obra social, ni prepaga, ni nada, que el Estado se haga cargo gratuitamente de ese medicamento. Evidentemente el cannabis medicacional termina siendo en algunos casos bastante
oneroso. Así las cosas, este periodista me decía que era muy importante que la industria quedara en nuestro país y de algún modo se hiciera mucho más económico a los fines de poder hacerlo accesible a un montón de enfermos que necesitan, como bien explicó Natalia, el uso del cannabis medicinal. Hoy se está debatiendo en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores ya tiene una senadora a cargo para tratar el tema. Por ahora, pareciera que las intenciones son buenas. Ahora, justamente en breve, porque dicen que esto tiene que salir cuanto antes. A mí el cuanto antes, el rápidamente, no me gusta porque yo soy la que tengo que luchar después con esas leyes horribles que tengo que aplicar, ¿no? Y después termino viendo médicos imputados, termino viendo madres imputadas, termino viendo gente detenida por allanamientos porque encontraron 3 plantas de lechuga mezcladas con un cannabis. O sea, esta aplicación de la ley que quieren hacer tan rápida, bueno, con todo gusto cuando la ley salga, les analizaré los huecos y los agujeros que la ley tiene. Y en este momento los felicito porque la investigación de ustedes va muchísimo más adelantada que la legislación argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Un placer escucharte como siempre. Víctor había pedido la palabra. Víctor, no sé si estás ahí. Sí, estoy, no sé si me ven, porque no sé si tengo... Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer y felicitar por la presentación. Yo creo que aún en el disenso es bueno escucharse. Y creo que ha sido interesante la presentación. De cualquier manera, yo creo que acá hay varios aspectos. El número uno es el aspecto de los pacientes presentados por la doctora Taratuto. No hay duda que los 2 primeros pacientes son genéticos. Esto es obvio, pero no solamente por el fenotipo, sino porque son hermanos y tuvieron lo mismo. Entonces, o uno tiene epilepsia y el otro tiene epilepsia y autismo. Con lo cual, no sé qué estudios genéticos habrán sido, no sé qué genetista lo habrá visto, aunque sea en España. Hoy en Argentina tenemos, les diría, mejor nivel de genética y de estudios de investigación en genética que en muchos lugares de España, con lo cual es importante tener en cuenta este aspecto. De cualquier manera, esto es lo anecdótico, independientemente de la segunda parte del aspecto, que tiene que ver un poco con, eso es con respecto a la clínica, tampoco sabemos qué tipo de epilepsia tenía, etc. Pero bueno, también se habló muy bien del tema placebo, con lo cual, número uno. De cualquier manera, son elementos interesantes que ustedes han observado, que la doctora ha observado en forma puntual y que podrían ser casos realmente anecdóticos de utilidad, y hay que recibirlos y aceptarlos. En segundo lugar, creo que hay un gran problema con el tema del cannabis, y es que se ha fanatizado la situación. Entonces, esto es como la grieta, entonces están quienes dicen que el cannabis hay que usarlo y ponen en el medio el cultivo y en el medio la marihuana y en el medio 2 millones de cosas más. Y yo diría que cuando uno habla, tiene que hablar en este momento de cannabis y no hablar de marihuana. Porque la marihuana no es un elemento menor. Y no es que no genera deterioro. La marihuana genera deterioro cognitivo a largo plazo, la marihuana genera deterioro en la memoria, la marihuana genera disminución en la espermatogénesis, la marihuana en los hombres, la marihuana genera, por otra parte, adicción, creo, ahí no estoy tan seguro y me lo van a decir mejor los especialistas, pero también la marihuana genera... La respuesta es sí. Bueno, perfecto, gracias. Y finalmente la marihuana también genera alteraciones, por ejemplo, en la metilación en los espermatozoides, que se ha relacionado con procreación de personas y niños con autismo. Entonces, no es un punto menor, y yo creo que la alegría de Mamá Cultiva no podemos avalarla de ninguna manera.
porque esto es un tema muy serio y los profesionales tenemos que ser serios en lo que avalamos. Ahora, eso no quiere decir que no acompañemos a nuestros pacientes. Ahora, para mí acompañar a un paciente es saber si además del CBD y no la marihuana, está recibiendo, por ejemplo, un abordaje adecuado interdisciplinario. Si tenemos un abordaje con una fonoaudióloga, con una psicóloga, con un equipo interdisciplinario, si tiene un acompañante terapéutico, y además, la única forma de investigar es tener la población similar. O sea, si yo voy a investigar, y esto es un poco lo que hablaba la doctora Arberas, y cuando hablamos también del comité de ética, cuando uno investiga no puede poner todo en una bolsa de gato, tiene que decir, a ver, tengo un autismo nivel 1, nivel 2 o nivel 3, y pongo 10 chicos con esas características, 100 chicos con esas características. ¿Tienen o no tienen epilepsia? Es en esa misma bolsa. Si no tienen epilepsia, tienen una entidad determinada, porque si hay un síndrome genético determinado, va a ser distinta probablemente la respuesta. Entonces, es muy importante, uno no puede poner una bolsa a todos los niños y decir, vamos a curar el autismo con cannabis o vamos a mejorar el autismo con cannabis. Esto no quiere decir no acompañar a las familias. Nosotros podemos decir a una familia, usted le va a dar cannabis. Yo no receto cannabis, ¿estamos de acuerdo? Y podría tener muchísimo dinero, porque mucha gente cuando me viene a ver a mí me dice, a ver, ¿usted me va a dar cannabidiol? No, yo no le voy a dar cannabidiol porque no hay evidencia científica suficiente. Ahora bien, si usted tiene una persona que le da cannabidiol, perfecto, me va a ver a mí, pero usted cumpla con los abordajes terapéuticos que yo le estoy sugiriendo. Y sepa todos los efectos colaterales que puede generar el cannabidiol. Porque además tenemos que informar de eso. Coincido totalmente, nuevamente digo, con el acompañamiento. El acompañamiento tiene que ir con conocimiento, sin ninguna duda. Es gracioso porque una de las imágenes que ponían respecto del año 1900, de un frasquito, que es muy interesante, porque es un frasquito de un laboratorio, que yo cuando tuve que iniciar un poco el tema de cannabis respecto del autismo, recuerdo que vino un laboratorio y quería que yo empezara a prescribir, porque obviamente si yo empiezo a prescribir cannabis, mucha gente también va a prescribir cannabis. Entonces me trajeron un brochure con una foto, tratamiento del autismo y una foto de Geraldine Dawson. Dawson es una de las número 1 en autismo en el mundo. Entonces yo le dije, ¿ustedes me quieren avalar con esto? Bueno, tráigame el artículo de Geraldine Dawson que habla de que vamos a trabajar con cannabis. Y yo hago una investigación con ustedes, pero yo quiero el artículo. Obviamente que nunca me lo trajeron. ¿Por qué? Porque hay acuerdos económicos. Ponen la foto, dicen que están investigando y empezamos a trabajar. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de que haya una mala práctica respecto de los médicos que están trabajando con cannabis. Sí creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de que una cosa es la marihuana, otra cosa es el cannabidiol. El cannabidiol no tiene evidencia científica en la mejoría nuclear de los chicos con autismo. Lo que puede mejorar es la ansiedad, lo que puede mejorar en algunos casos, puede mejorar la ansiedad, puede mejorar inquietud, pero no mejora los síntomas nucleares del autismo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de autismo, estoy hablando de efectos, de síntomas complementarios, como ustedes podrán tener síntomas complementarios en la bipolaridad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno pone un medicamento, busca mejorar elementos acompañantes, perfecto. A ver, la inquietud, perfecto. Ahora, tenemos que volver y decir, a ver, este chico que está tan autoagresivo, ¿está recibiendo un abordaje adecuado interdisciplinario? Porque lo más fácil, y aquí ya termino para cerrar, es tener en cuenta las cosas anecdóticas. Yo puedo agarrar anecdótico la dieta libre de gluten y caseína, y yo les aseguro que los convenzo de que ustedes le den dieta libre de gluten y caseína a los pacientes con autismo. Ninguno mejora los signos nucleares de autismo. Yo puedo venderles a ustedes lo de la base del packing que viene del psicoanálisis en Francia, pero se sabe que el packing, que era del siglo, que era del psicoanálisis y que venía de Alemania para calmar a los brotes psicóticos, no sirve para el autismo y se está usando en este momento. Y podríamos venderlo también. Podría venderle la estimulación magnética transcraneal en 3.000 euros y que mejora el autismo. Entonces, siempre hay argumentos y siempre hay padres que lo hacen. De hecho, con Flavia hemos compartido un paciente totalmente descompensado después de estimulación magnética transcraneal. ¿Qué quiero decir?
siempre hay anécdotas, y a veces yo respeto cuando la anécdota funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la anécdota funciona y viene un padre y me dice, está mejor con el cannabis, yo lo respeto y no se lo voy a sacar probablemente en la medida que no tenga efectos colaterales, pero le explico todos los efectos que puede tener y dejo que el médico que se lo está indicando se lo siga indicando. Pero yo no se lo voy a indicar, porque yo tengo que estar convencido científica y académicamente de lo que estoy haciendo. Lo que no quiero es generar una grieta, porque no puede haber una grieta en esto. Lo que tiene que haber es evidencia científica. Y finalmente, ese laboratorio que les decía, que ponía el cannabis y que mejoraba, y que decía que mejoraba el dolor y que mejoraba todo, ese frasquito tenía cannabidiol, pero 74% de concentración alcohólica. Entonces, las mejorías que le daban era el 74% de la concentración alcohólica, no el cannabidiol que tenía. Ese laboratorio era un laboratorio muy conocido en los años 1900, se llamaba, les digo porque tuve que estudiarlo en su momento cuando tuve que hacer una discusión internacional sobre cannabis. El laboratorio se llamaba, no me acuerdo, a ver, sí, se llamaba Lloyd Brothers, y el medicamento se llamaba Specific, tenía 74%. Ese laboratorio después fue cerrado porque era de medicamentos naturales, no es que tenía mala intención, ellos ponían alcohol y decían que pasaba el dolor, y obviamente que pasaba el dolor. Ahora, ese laboratorio después fue vendido a Hesch. Hesch tuvo grandes problemas porque fue colaboracionista en Alemania, y después siguió en los años 70, después desapareció. Con lo cual, como ven, me parece que es muy interesante, creo que abre una puerta interesante el haber tenido esta reunión, creo que los aportes de la doctora Taratuto han sido aportes prácticos y han sido aportes puntuales, y creo que queda muchísimo por investigar. Sí es cierto que el CBD, el cannabidiol, en Dravet y en síndrome de Lennox es útil, y esto es la única situación en la cual yo lo he utilizado en la medida en que no dieron resultados, ni siquiera la dieta cetogénica, ni ninguno de los otros 10 o 12 medicamentos antiepilépticos posibles. Perdón por lo largo, pero me apasiona el tema, sobre todo cuando no hay evidencia, porque corremos el riesgo de empezar a medicar cosas que no corresponden o sin poner puntos claros. Así que gracias a todos. Gracias, doctor Ruggeri. La siguiente en la lista era Candela Sánchez, que había pedido la palabra. Candela. Hola a todos. Bueno, gracias a las expositoras, me interesa mucho el tema. Lamentablemente hay más evidencia en relación a epilepsia que a TEA. Y entonces ahí es donde los psiquiatras quedamos un poco haciendo agua, y me parece que a mí me gustaría que haya evidencia científica en relación a TEA, pero me parece que a lo máximo que podemos apuntar en este momento es a una evidencia de casos, de reporte de casos. Digo, ¿no? De poder tipificar el aceite y poder tipificar al paciente, porque, digo, los pacientes TEA que todos atendemos son tan particulares dentro del espectro, que están todos metidos en la misma bolsa, pero son tan singulares a la vez, que su respuesta al aceite también es muy singular. Yo he tenido pacientes que han andado espectacular con el aceite de cannabis, y chicos que era lo mismo darles agua o aceite de cannabis. Entonces me pregunto si tratando de generalizar no nos vamos a perder esa singularidad, y entonces nunca vamos a llegar a la evidencia que necesitamos para hacer algún tipo para que no sea algo que solamente puede prescribir el neurólogo en caso de epilepsia. Porque si no hay epilepsia no lo puedo prescribir. Y se nos queda fuera un montón de gente que está haciendo algo que nos supera a los médicos, que es, debido a la globalización, aprender cómo cultivar una planta, aprender cómo generar el aceite y dárselo a su hijo. Entonces, uno tiene que acompañar esas decisiones de la familia, y también tiene que instruirse en el tema. Y bueno, cuando yo veo estos casos tan disímiles, en donde hay respuesta, en donde no hay respuesta, y si uno se guiara por el diagnóstico, podría decir que son chicos iguales, y en realidad no lo son, porque no son cerebros iguales. Entonces, no sé, me pregunto qué piensan las expositoras respecto de esto, de cómo llegar a tener
la evidencia científica, no sé si de grado 1A, pero al menos un grado 4, como para que podamos empezar a darles opción terapéutica a los pacientes, que no sientan los padres que están cometiendo un ilícito por querer ayudar a su hijo. Bueno, las escucho. Bueno, primero, todos Gracias, queremos Candela. evidencia científica, por supuesto que estamos todos queriendo tenerla y tenemos que lograr hacerla como corresponde. En eso coincidimos absolutamente todos. También coincidimos que no es la panacea, que, como decía el doctor Ruggeri, estuvo acompañado de un montón de terapias, de equipo interdisciplinario, que pues eso no hay ninguna duda, obviamente, eso tiene que estar acompañado porque solo no va para nada, ¿sí? Y si bien no tenemos la evidencia como pretendemos, evidencia científica hay, te podemos pasar los estudios, si quieren les podemos pasar los estudios que hay en TEA hechos en Israel, que son muy interesantes. Por supuesto que falta, ¿no? Estamos recién comenzando el camino, pero evidencia hay. Y yo creo que por ahí, por mi poca experiencia, si querés, y también que es empírica, por ahí cuando no responde a algún aceite, por ahí es porque no responde a la genética de ese aceite, por lo que hemos visto nosotros, ¿sí? Como te decía, hay diferentes genéticas de plantas, no sabemos por qué algún chico reacciona mejor a uno y mejor a otra, eso no lo sabemos, de qué depende, pero sí es cierto que a veces cuando rotamos las genéticas, los chicos responden. Y bueno, eso te quería decir, y después, no, simplemente conté los casos de forma anecdótica, por supuesto, quería conocer al doctor Ruggeri, para contarles simplemente cómo empecé, cómo entré en este mundo. Por supuesto que hay un montón de cosas que seguimos trabajando, seguimos estudiando para los chicos, pidiéndoles otros estudios. Son casos que simplemente eran anécdotas para contarles la anécdota de cómo empecé, pero no son solamente anécdotas, tenemos un montón de trabajo, estamos trabajando muchísimo con todo esto y tenemos bastante información. No como lo que nos gustaría, seguramente, pero bueno, no es fácil y estamos arrancando. Estamos empezando. Eso no sé, Avi, si tienes otra cosa para decir. Sí, no, opino lo mismo. En ningún momento creo que además es un espacio pequeño de tiempo en donde uno explica el tema específicamente, pero todos los pacientes que tenemos están con equipos terapéuticos y se les aclara a todos los pacientes y a los padres que esto es una parte más pequeña del tratamiento, que no va a resolver, ni va a curar, ni va a devolver otra cosa que genéticamente está determinada, no la va a cambiar. En eso está muy claro, digamos, acá fue muy resumido todo lo que explicamos. Sí, la evidencia empírica está, es muy difícil hacer trabajos de investigación, entonces estamos, bueno, en ese dilema. Sí, yo veo los cambios, pero necesitamos que nos ayuden a hacer esos trabajos de investigación porque no es fácil ni es barato. Salen muy caros y necesitas todo un equipo y tenés que protocolizarlos perfectamente porque si no, no sirve tampoco. Entonces, lo que más queremos nosotros es que Israel siga investigando porque nosotros no podemos hacerlo correctamente, pero acompañamos a estos padres y los educamos, porque yo y Nati, bueno, se explica, se hace una educación de todo esto, porque son los padres los que están día a día, digamos, en la terapéutica, y no solamente con el cannabis, con toda la terapéutica de un paciente con retraso, discapacidad intelectual, retraso mental, epilepsia, bueno, con cualquier discapacidad, ¿no? La esquizofrenia, todo lo que es las patologías que hemos mencionado. Y una cosa más que quería decir en cuanto al efecto placebo, que claramente existe, sería súper interesante hacer un trabajo que tenga que ver con el placebo. En epilepsia es fácil, si vos tenías 100 crisis y tuviste 50, las cuantificás. En TEA, por ejemplo, es bastante más subjetivo lo que los padres te vienen a contar, ¿no? Digamos, está lo que uno puede evaluar con todas las evaluaciones neuropsicológicas, etcétera, pero en general lo que los padres te vienen a contar en el consultorio y cuando te responden de acuerdo a la evolución que va teniendo, tiene mucho que ver con lo que ellos sienten, con lo que ellos esperan, con lo que ellos ponen en esta planta, que nosotros les aclaramos de entrada, digamos, todo lo que esto significa y lo vamos haciendo el seguimiento paso a paso y paciente por paciente. Esto también lo quería aclarar, ¿no? Me parece interesante que cuando el doctor Ruggeri preguntó acerca del tema de la dependencia, creo que la doctora Banasco escribió 9% desarrollo de adicción. Yo quiero aclarar que es verdad, el número es 9%, pero cuando el consumo comienza en la adolescencia, el porcentaje aumenta a 17%. Y nosotros estamos hablando de infanto-juvenil. Entonces me parece que es algo a tener en cuenta, ¿no?
Sí, y Sí, hablando de eso, querías otra cosa decir que algo. quería decir, antes de olvidarme, porque soy media dispersa, Dale. es que nosotros damos también microdosis, no tiene, digamos que la mayoría de los estudios que tienen que ver con adicciones son de pacientes, como decís vos, infantos juveniles, que fuman marihuana, que No, seguramente no, por supuesto, por combinan con supuesto. alcohol, con otras drogas un poco más pesadas, y nosotros lo que estamos hablando son de microdosis de plantas totalmente diluidas con, con no sé, 50, 100 mililitros de aceite, entonces hablamos de unas dosis que realmente esos efectos no los he visto jamás. Jamás en ningún paciente, también lo quería aclarar, ¿no? Que no, No, no no sé hay si se puede evidencia. extrapolar. Es interesante, vemos, a partir de ahí surge un montón de data, pero que no sé si se puede extrapolar a las dosis que uno maneja en la práctica cotidiana. Está clarísimo, está clarísimo. Debbie. Avi, ¿querías decir algo? No, sí, esto es justamente lo que decía Nati, que no hay evidencia y tampoco hay evidencia de que los tratamientos con aceite de cannabis haya daño neurológico en los niños y adolescentes, ni adicción, ni abstinencia, o sea, con aceite hablamos, no hablamos de fumar ni vaporizar, nada por el estilo. No, no, yo creo que el asunto es que, yo lo que quise decir antes es que a veces, yo creo que a propósito en los medios de comunicación se tiende a confundir, y como bien decía el doctor Ruggeri, se habla de marihuana. Yo creo que es intencional esto de no ser específicos respecto de qué estamos hablando. Entonces, es importante ser específicos y diferenciar los riesgos asociados a cada uno de los compuestos, a cada uno de los usos, ¿no? Eso. Es importante, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Víctor, adelante. Sí, en realidad tampoco sabemos si esa pequeña dosis a largo plazo va a hacer algo. Nosotros tenemos que pensar que estamos en cerebros en neurodesarrollo. Entonces, cuando yo estoy hablando de un chico con autismo a los 3 años, yo sé que hay mucho neurodesarrollo por delante y sé que son medicamentos que van a hacer efecto en el sistema nervioso central, tal cual bien describió la doctora Taratuto. Entonces, no es menor. Yo puedo decir que en el corto plazo no tengo esos efectos. ¿Qué va a suceder con CBD dentro de 15 años? Y no estoy hablando de adicciones, ¿estamos de acuerdo? Estoy hablando de efectos a largo plazo. Entonces, sí es cierto que hay chicos que hacen más relacionados con el THC, y eso sí es una pregunta que le quería hacer a la doctora Taratuto, que me encantaría que me aclare, pero ahora termino con la idea. Es un tema muy importante esto del largo plazo. Y por otra parte, la investigación no es investigación empírica. La investigación tiene que tener una línea de investigación adecuada y no podemos aferrarnos a otra cosa, porque si no estaríamos, vuelvo a repetir, avalando tantos tratamientos que no alcanzaría la farmacopea de la Argentina para bancar las obras sociales y el Estado tratamientos de todo tipo. Y algunos que ni siquiera mejoran. Podríamos hablar de varios tratamientos que están en el mercado carísimos y que ni siquiera mejoran o salvan la vida. Por ahí sobreviven 3 o 4 meses a un medicamento. Por eso no es que soy crítico, sino me gusta reflexionar en voz alta y poder compartir, ¿no es cierto? Yo le quería preguntar a Natalia puntualmente, ella habló de dar no me acuerdo exactamente el término, de toda la planta, directamente dar la totalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que no me quedó claro en eso es si yo le doy esa totalidad, si voy a dejar incluido el THC. Bueno, Nati. sí, cuando hablamos de planta entera, hablamos incluido el THC. Lo que yo les explicaba antes es que hay diferentes genéticas, y hay genéticas que tienen alta predominancia de CBD con concentraciones de THC muy, muy bajitas. Entonces, uno lo que elige es una planta con predominancia de de CBD, porque sabemos, en nuestra humilde experiencia, que con ese poquito de THC, por ejemplo, los chicos con TEA, lo que hemos visto es la mejoría en la conexión, sobre todo, que no es menor. Hay que seguir estudiando, por supuesto, coincido plenamente, totalmente. Me encantaría que podamos entre todos armar un estudio, sería maravilloso, pero es lo que hemos visto en nuestra experiencia humilde. Y después, en cuanto al efecto a largo plazo, por supuesto, que también es algo que nosotros nos lo preguntamos, pero también sabemos que todos recetamos risperidona y también sabemos los efectos a largo plazo de la risperidona y la damos de manera bastante fácil como quien da amoxidal. No es lo mismo, porque cuando Pero tiene efectos a largo plazo irreversibles y eso por ahí lo ven los médicos de adultos, no los vemos nosotros, y son bastante complicados también, ¿no? Digo que por ahí uno está mucho con la lupa en el cannabis
y No, receta no, risperidona de manera... pero, Les pido, no desarrollemos una discusión. Quiero permitirle a Natalia que termine de No, contestar. solo eso. Es que no es una discusión. Ok. Cuando yo doy risperidona, fuera de que no me gusta dar risperidona a los chicos, que quede claro tampoco. también. No, a mí para que tampoco. quede claro, pero de cualquier manera, yo sé qué efectos colaterales tengo, le digo a los padres y le digo qué puede pasar a largo plazo. Y no es lo mismo que decir no sé. ¿Está Totalmente. claro? Totalmente. No es lo No, mismo. coincido totalmente, pero digo, lo trabaja como ejemplo que digamos que a veces indicamos cosas que a largo plazo tienen complicaciones también. A esto hay que estudiarlo. En eso estamos todos, creo que todos, absolutamente todos de acuerdo que hay que seguir investigando, por supuesto, y como corresponde. Eso creo que es la opinión que tenemos todos, creo que no hay ninguna duda. Miren, hay algo en medicina, no nos tenemos que olvidar que siempre uno tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio. No hay nada que sea inocuo. Todo tiene riesgo y beneficio y siempre uno tiene que sentarse con el paciente y con la familia y discutir riesgo-beneficio. Parece que eso es una generalidad para todas las intervenciones médicas y esta no es una excepción. Bueno, me están diciendo que se nos está terminando el tiempo, así que quiero agradecerles a todos, quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a Nati y a Avi, exposiciones maravillosas, muchas gracias por compartir realmente su experiencia, que me parece muy valiosa. Gracias a Raquel, gracias a Víctor, gracias a todos los que comentaron. Candela, muchas gracias por tus aportes, ha sido un placer compartir con ustedes y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Luego. Bueno, Chao, chao. Bueno, chao, hasta la semana que viene vamos a encontrarnos con el atendido que tiene que ver con telemedicina, o sea, todas las prácticas que nosotros estamos haciendo para trabajar hoy en pandemia con los chicos en forma virtual. Va a exponer la licenciada Jan, va a coordinar la licenciada Luna, que trabajó en el hospital muchísimo haciendo paletas y cosas interactivas para empezar a trabajar con los chicos en pandemia. Y también vamos a tener un comentario, vamos a tener gente del interior que va a comentar cómo va a trabajar con respecto a esto, y también a la doctora Elvira Leyenda, que nos va a dar la parte legal de la cuestión de la telemedicina. Así que los esperamos a todos la semana que viene, a esta hora y el mismo día. Un beso a todos, muchas gracias a todos los expositores, un tema realmente controvertido, interesantísimo. Muchísimas gracias realmente a todos por sus calificados aspectos y puntos de vista. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.